Footprints. Hoy en nuestra sección Huellas Ocultas tengo a una invitada muy especial. Tengo el honor de conversar con Ela Fontanals, filántropo, empresaria cubana, y que definitivamente hizo, buena parte de su vida aquí en nuestro país, y sobre eso y sobre sus huellas, esos momentos que han marcado su vida, quiero conversar esta mañana. Buenos días y bienvenida, Ela. Qué gusto Buenos conocerte días, y poder compartir las igualmente. huellas con el público. Buenos días, Charlie. Encantada de estar aquí con ustedes esta mañana. Por favor. Bueno, vamos a comenzar, Ela, con la llegada, con tu llegada a Venezuela, la llegada de tu familia, ¿no? Ustedes vivían en Cuba, nacieron en Cuba, y entiendo, vienen a Venezuela justo cuando triunfa la revolución castrista, ¿correcto? Correcto, así fue. Sí. Bueno, yo llegué a Venezuela, tenía para cumplir 14 años. Mis padres decidieron salir de Cuba por el problema de la revolución cubana y no se sabía qué tiempo iba a durar. Tenía una hermana ya mayor que yo, como 14 años mayor que yo, que vivía en Venezuela, estaba casada con otro cubano que tenían centrales azucareros en Venezuela y mis padres estaban acostumbrados a irlas a ver o venir a Venezuela muchísimo. Entonces decidimos, bueno, ir a Venezuela, ya que ella estaba allí, y pensamos que iba a ser una cuestión de un año más o menos, si se resolvía el problema político, pero no fue así. Y bueno, como todos saben, nos quedamos en Venezuela. Mi papá murió como al año y medio de haber llegado a Venezuela. Y bueno, ahí fue eso uno de los momentos que realmente cambió mi vida, porque nos dimos cuenta en ese momento que no había vuelta atrás, que nos regresábamos y que Venezuela de ahí en adelante sería nuestro país. Sí. Ahora, pasaron muchas cosas. Lo primero es, irse del país, dejar la patria de uno, ¿no? El lugar donde nació. ¿Cómo recuerdas, Ela, ese momento? Y luego, posteriormente, llegan a un país nuevo y al año se da la pérdida, el fallecimiento de tu padre. Entonces, hubo como muchos acontecimientos. ¿Cómo marcaron tu vida? El hecho de dejar tu país, donde naciste, por esta circunstancia y luego establecerse en un país nuevo. Bueno, para nosotros, para mi hermana menor que Susana y yo, éramos muy jóvenes, muy niñas y realmente no miramos digamos, el resultado que podía tener esto. Yo creo que la salida fue, como nos las habían contado nuestros padres, una cuestión temporal, un año tal vez, y no fue nunca la intención como de que no íbamos a volver más, ¿no? Así que para nosotros la salida no fue traumática precisamente por eso. Después de la muerte de mi padre, claro, a mí me marcó muchísimo porque tenía 15 años más o menos, mi hermana 14, y estábamos en un país nuevo, el cual nos encantó desde el principio, porque nosotros llegamos en diciembre y en ese entonces se cantaban villancicos por las calles y me recuerdo que llegamos y mi hermana tenía unas amigas que tenían unos hijos más o menos de la edad de nosotros y nos invitaron a que participáramos con ellos en los cánticos de Navidad. Y tenía unas parrandas y me recuerdo que hicimos charrascas con tapas de Pepsi Cola y fue muy bonito. O sea, ese diciembre, bueno, íbamos de casa en casa, Mm. tocábamos cosas que ahora no se pueden hacer, pero que las hicimos y que fue muy bonita nuestra llegada a Venezuela, ¿no? Muy acogedora y nos adaptamos enseguida, muy rápidamente nos adaptamos al medio. Pero claro, al morir mi papá, nosotros contábamos con que a lo mejor mi cuñado, que tenía una posición muy estable y o sea, tenía dinero, nos iba a continuar pagando los estudios y no fue así. Él decidió que nosotros ya estábamos muy grandes y que podíamos ir a trabajar. Y mi vida cambió. De pronto, una niña de casa, con padres malcriadas, porque mis padres eran dos generaciones mayores que nosotros, y de pronto nos encontramos con una situación que, bueno, que teníamos que hacer de tripas corazón y hacer de todo. No sabíamos mucho. Mi background había sido, claro, yo sabía inglés porque había ido a un colegio americano, tenía además había hecho muchos deportes, ballet acuático, natación, y era lo que yo sabía. Y me consiguieron un empleo en un colegio y ahí empecé a dar clases de inglés
en el colegio, y en el verano siguiente les pedí a las monjas que me prestaran la piscina. Y ahí digo yo que empecé mi vida de empresario, de entrepreneur, porque era muy joven y les dije que yo quería que darle clases de inglés a los niños, necesitaba el dinero para mudar a mi madre del apartamento donde estábamos, que no queríamos seguir donde mi padre había fallecido, etcétera. Y fue muy interesante porque se aparecieron como 100 muchachitas a dar ballet acuático, pero ninguna sabía nadar. Mm. Entonces, bueno, tuve que organizar todas por grupos, a la semana, y ese verano yo gané más dinero que lo que gana, o en ese momento ganaba un ingeniero en una compañía. Y pude hacer toda mi mudanza, mudé a mi madre, le compré muebles, hice de todo. Mm. Ahí me di cuenta de mi potencialidad como para hacer negocios, para hacer cosas, ¿no? Y dije, tengo que aprender, si no voy a la escuela, Mm. voy a tener que Mm. aprender bueno, en la vida, en la calle, y así fue. Sí, que Esto la muerte de tu padre fue definitivamente determinante en lo que ha determinante. sido tu vida como empresaria. Otra, Cambió mi vida totalmente. Sí, la otra huella que me pones es tu primer negocio formal. sí. Bueno, pues, tal vez eso fue mi primer negocio formal, no me había dado cuenta, Ujú, ¿no? ujú, Porque fue una cosa, pero formar fue en los años, a finales de los 68, por ahí, como un año antes de casarme, en el 67, decidí que quería poner, no había en Caracas una tienda de ropa joven, moderna, lo que había era muy clásico, y yo veía las revistas Vogue, pasar todas estas modas en Inglaterra y en Estados Unidos, de faldas muy cortas y las botas hasta la rodilla, y dije, vamos a montar, y con una amiga que ya tenía otra tienda, decidimos montar esa tienda en Caracas. Y lo primero que hicimos fue, me fui a registrar el nombre. Registré el nombre, ujú, la tienda en Nueva York se llamaba Parafernalia y registré el nombre en Caracas. ujú. Y nos fuimos a Nueva York y ella me decía, bueno, pero es que con esto que tenemos de dinero, bueno, yo llevaba un préstamo que me habían hecho, el marido le había dado otro dinero, pero no nos alcanzaba como para, después íbamos para Londres a comprar cosas en Londres y no nos alcanzaba. Yo le dije, no te preocupes, yo voy a pedir a esta gente que nos den crédito. Y me senté allí en Nueva York ante toda la administración de la tienda y les dije que necesitaba $100,000 de crédito. Así, con una cara muy fresca. Mi amiga casi que se muere cuando lo oyó, Ujú. porque no pensó nunca que me lo iban a Usted es dar. Y una sin mujer embargo, determinada, ¿no? determinante. Entonces me dijeron, sí, le vamos a dar el crédito. Y entonces, bueno, hicimos una compra para la tienda que íbamos a abrir y nos fuimos a Londres. Y cuando llegamos a Londres, también lo mismo, ¿no? Bueno, ya teníamos un poquito más de dinero ahora porque no habíamos tenido que pagar tantas cosas en Nueva York, pero llegamos y cuando llegamos ¿cómo se llama? A Londres, a las tiendas, nos dimos cuenta que todo el mundo andaba como en una moda loca, ¿no? Se ponían bombines en la cabeza, medias de colores, todo el mundo con las faldas muy cortas. Y nosotros veníamos de Caracas, todas como unas señoritas vestidas de por las rodillas y todo. Y yo dije, aquí mismo cambiamos, cogimos toda la ropa que habíamos traído de Caracas, las metimos en unas maletas y las mandamos para Caracas y nos compramos todas las ropas más modernas y compramos para la tienda toda esa ropa, ¿no? Y de ahí nos fuimos a Italia, porque ella era de descendencia italiana. Fuimos a Italia y cuando llegamos allá, el cuñado de ella nos recibió y nos dijo, ustedes no pueden caminar por las calles de Italia así, yo me bajé del avión con un bombín en la cabeza, las botas a la rodilla y las faldas cortísimas, y él le pareció y efectivamente, cuando empezábamos a caminar por la calle, teníamos filas de hombres que Mm, nos seguían mm. por la calle. Pero fue un momento muy, muy interesante para mí y bueno, después monté la tienda en Caracas. Estaba en ese momento de empezando de novia con Osvaldo y él tenía una fábrica de neveras y yo le dije, necesito que me den todas estas placas que tienen de hierro, de metal, de latón, voy a forrar la tienda con esto.
y remachamos todas las paredes con unas paredes muy modernas y puse el piso de vinil negro. O sea, hicimos una tienda súper, súper moderna para ese entonces en Sí. Caracas, ¿no? Esta historia es la que me cuentas, me sorprende porque, bueno, al día de hoy la gente puede pensar que siempre tuvo una vida holgada, ¿no? Y me doy cuenta que no fue así en un No, principio. para nada, para nada. Yo empecé a trabajar a los 15 años y creo que no he parado. Sigo en lo mismo. Sigo en lo mismo, sigo haciendo negocios y montando cosas y haciendo cosas bellas que me gustan mucho, como me gusta mucho el arte, pues hago casas y cosas que tienen que ver con la belleza, pues en general, ¿no? Vamos a hacer Yo- una pausa. La otra huella es el matrimonio con Osvaldo. ¿Cómo fue esta historia? Eh, ¿Cómo se conocieron? Y también, de alguna manera, cómo ese amor tan bonito, como así me lo ha descrito en la huella, al final, pues terminó. Me lo va a responder al regreso. Hacemos una pausa. Ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría. Sonidos que te llenan de alegría. En todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. Sonidos que te llenan de alegría. En todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Hay Turismo, momentos que 100. marcan nuestras vidas. Momentos que determinan cómo somos y la forma en la que actuamos. Conoce los eventos que marcaron la vida de nuestros invitados en Huellas Ocultas. Hoy
Hoy estamos conociendo las huellas ocultas de Ela Fontanals, filántropo empresaria cubana, y quedamos en la tercera huella, el matrimonio con Osvaldo, ¿no? ¿Cómo comenzó esa historia de amor entre ustedes? Bueno, antes de contestarte la pregunta, déjame decirte que me hace mucha gracia que me presenten como cubana. En realidad, yo me siento venezolana. Bueno, he vivido toda mi vida en Sí, Venezuela. Para mí ese es mi país, ¿no? sí. Más Qué que cubana, hermoso. creo que soy venezolana primero que Qué nada. hermoso, qué hermoso. Bueno, del país vamos a hablar que es otra de las parte de las huellas, ¿no? De lo que se hizo a lo largo del tiempo aquí en Venezuela. Bueno, hablemos del matrimonio, ¿no? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se dio esa Bueno, historia de amor? yo estaba en ese entonces, habían unos clubes privados en Caracas, uno que se llamaba el Key Club, donde todos eran miembros, ibas, y entonces tenía un amigo que tenía una cena allí, dando allí en el club, y me invitó y yo fui. Y Osvaldo estaba ya allí, y me vio de lejos, y mi amigo cuando fue al baño, él le dijo, mira, ¿quién es esa muchacha que está ahí que quiero conocerla? Y le dijo, ah, sí, sí, yo te la presento ahora, pero no fue así, no nos presentaron. Cuando salíamos del club, Osvaldo se acercó a la puerta y me esperó. Y entonces él no tuvo más remedio que presentarnos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y nos encontramos y nos saludamos y no nos volvimos a ver. Pasó el tiempo y me hicieron una entrevista en una revista, salí en la portada y inmediatamente él vio la revista, tenía un señor, en ese momento él estaba en Venevisión trabajando, estaba de vicepresidente de Venevisión. Y este muchacho que era cubano le dijo, ay, esta es la muchacha que vi el otro día y que quería conocerla. Y él le dijo, ah, yo la conozco. Y ese realmente era una persona, un muchacho que yo, era mayor que yo, lo veíamos en el club, yo de niña, y nunca me gustó. Era un tipo así como engreído y tal. Bueno, este señor le dijo que sí, que me iba a hacer una cita conmigo y me llamaba todos los días. Y todos los días yo le decía que no podía. Y me volvía a llamar y así pasaron días y días hasta que un buen día algo sucedió que, no sé, yo en ese entonces era muy popular, salía mucho, tenía muchas fiestas y ese día no había nada. Entonces él me llama y le digo, sí, pero tiene que ser hoy, pues yo estoy muy ocupada otros días. Me dice, bueno, es tarde, son las 6:30, déjame ver si lo consigo. En lo que llamó Osvaldo, dijo, no, no, sí, vamos a buscarlo. Y salí con él esa primera vez y realmente no le paré mucho porque me habían hablado de que, no, que él era un muchacho joven y que no, tú sabes, no era, y era al revés, todo lo contrario. Era Ujú. una persona, ya tenía una hija, era una persona más bien seria y yo cuando llegué, que fuimos a otro club privado que en ese entonces estaba allí en la Plaza de la Castellana, fuimos y yo traté, me llamaban todos mis amigos que estaban ahí, pues no le hice mucho caso, me paré, bailé con uno, esa Mm, cosa que hace uno ujú, cuando tiene 19 años, ujú. 20 años, tenía en ese entonces 20 años. Y al final empezaron a tocar una música y me agarró por la mano y me dijo, vamos a bailar porque si no, nos vamos ya a ir y no he podido ni hablar contigo. Entonces me paré a bailar y cuando él empezó a hablar y tal, me di cuenta que no era lo que me habían dicho. Y me dio como ternura a oír lo que hablaba de su hija y de tal. Total que le dije que bueno, que iba a volver a salir con él. Y él me dijo, voy a hacer una comida con mis amigos para que los conozcas y tal. Bueno, pasaron 15 días, él me fue a buscar a la casa y yo me estaba vistiendo para ir para otro lado. Y le dije, ay, perdona, pero yo estoy yendo por una fiesta. Y él no me dijo nada. No me dijo que había organizado esto para mí. A mí se me había olvidado completamente. Imagínate, a los 20 años uno anda en otra cosa, en otra. Ujú. Y total que le dije, bueno, pero no importa, vamos al cine uno de estos días. Y me dijo, bueno, vamos a hacer una cita para dentro de 3 días a Para tal poder hora salir contigo. para poder salir. Entonces le dije, ok, está bien. Y creo que no fue ni amor a primera vista ni nada de eso. Él empezó a invitarme poco a poco y yo poco a poco me fui enamorando de él, de su carácter, de cómo era un hombre tan, no sé, tan justo, tenía muchas cualidades, muchas ¿Cómo fue cualidades. la vida Ela junto a él? Mira, para mí
dedicación total porque estaba muy enamorada y cuando me casé creo que fue uno de los días más felices de mi vida cuando me casé con él, porque él trabajaba y trabajaba, lo único que hacía en su vida era trabajar, ¿no? Y me recuerdo que cuando nos fuimos a casar, que llegó el momento ya la fecha la teníamos puesta, ¿no? Eh, Como una semana antes me dijo, mira, lo siento, pero creo que vamos a tener que posponer el matrimonio porque y nos íbamos a casar en Miami, en los Estados Unidos. Y entonces, no, porque tengo un problema en Brasil, no sé qué, y cancelamos. Y lo pospusimos para un mes o 2 meses después. Y como 15 días antes de la segunda vez, me vuelve a llamar y me dice, tengo que cancelar de nuevo, porque ahora tengo un problema en Maracaibo, no sé qué. Y yo, bueno, pero ¿tú te quieres casar o esto es una broma? Porque ya habíamos cambiado 2 veces los anillos, la fecha. Y entonces me dijo, no, no, yo te juro que no, que la próxima va a estar segura en la fecha. Y entonces lo pasamos para julio. Y esa vez dijo que sí, que estaba bien. Yo me fui adelante a Miami y un día antes teníamos que sacar unas licencias y un día antes él no había llegado. Yo dije, esto aquí iba a pasar algo malo, ¿no? Pues llegó el viernes, nos casábamos el sábado, llegó el viernes como a las 3 de la tarde y el registro cerraba a las 5. Y él se montó en un carro y la calle Flagler, una calle muy movida en Miami, él cogió como 4 cuadras al revés y yo iba con los pelos aguantados en la silla porque el tráfico venía a nosotros y él iba al revés y yo, pero tú estás loco. Pero es que si no nos cerraban el registro y Ujú. estaba todo el mundo invitado y todo para el sábado, ¿no? Para la fiesta. Total que bueno, fue muy bonito y creo que fue una cosa, nos entendíamos mucho, nos entendíamos desde el principio completamente, ¿no? Y fue un matrimonio muy lindo, de ¿Qué verdad. pasó? El matrimonio me describe, fue lindo. ¿Qué pasó en el camino? ¿Por qué terminó y cómo vivió usted esa ruptura? Mira, yo creo que eso fue otra cosa también determinante en mi vida, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Osvaldo fue un hombre siempre de trabajo. O sea, nunca pude contar con él realmente como marido, como compañero, porque él se iba de la casa a las 6 de la mañana y llegaba a las 10, a las 11 de la noche todos los días. O sea, iba de vacaciones con mis hijas sola. Yo creo que los 12 primeros años de matrimonio, todas las vacaciones fueron mis hijas, mi mamá y yo. Íbamos para Miami, para aquí, para allá. Él no aparecía porque siempre tenía un trabajo, siempre tenía un problema y siempre su dedicación era 100% el trabajo. Y claro, yo era una persona, o soy una persona muy curiosa, con muchas ganas de vivir, de encontrar, de disfrutar de la vida, pero también o sea, yo a la par de él trabajé, o sea, nunca dejé de trabajar, gracias a Dios tenía a mi mamá viva y se ocupó mucho de mis hijos y yo nunca dejé de trabajar. Y lo ayudé mucho en todo lo que empezó, en cada uno de sus negocios. Él se sentaba conmigo y me decía, mira, esto lo voy a hacer así, ¿qué te parece? Porque me llamaron que hay que hacer esto y yo, sí, debes hacer, o no, no lo hagas, esto no me parece, esto no. O sea, teníamos mucho amor y mucha sinergia entre los dos, pero teníamos vidas muy diferentes. Yo quería vivir y disfrutar, y no solamente disfrutar, quería trabajar, pero quería también tener un marido que me acompañara 1000 veces en la fiesta. O sea, él me decía, tráeme las cosas a la oficina para cambiarnos, pues teníamos una cena. Y yo bajaba con mis cosas y cuando llegaba estaba tan cansado. Me decía, estoy muerto, no puedo ir a ningún lado porque no voy a poder ni hablar con gente. Entonces, eso yo creo que nos fue como separando de alguna manera, ¿no? Porque siempre el trabajo era, digamos, lo primordial Principal. en su Mm. vida. Y yo creo que, bueno, poco a poco, sin darnos cuenta, nos fuimos separando porque él, eso sí, nunca me prohibió que yo hiciera nada que fuera para mí, para mi crecimiento y Mm. para mi vida como persona. Me apoyó y no intervino nunca en mis negocios. Yo siempre hice mis negocios por mi parte y él lo único que me decía, ay, eso no me parece, o qué sé yo, pero nunca no sé, ni intervino, ni me puso trabas, todo al contrario. Siempre.
Y, y- estuvo ahí para y mí. en función de eso, ¿cómo vivió la ruptura cuando el matrimonio se Bueno, terminó? bueno, las cosas yo creo que pasan por alguna razón. Yo tal vez lo dejé muy solo por un tiempo porque empecé a viajar mucho, tenía ya negocios en Nueva York y en Miami y empecé a viajar mucho y mis hijas ya estaban en las universidades fuera de Venezuela y él se quedó yo creo un tiempo muy solo, igualito que estuve yo de alguna manera en mi juventud muy sola, pues él en ese tiempo y claro, cuando tú estás solo siempre hay alguien dando vueltas que te dice, mira, no estés tan solo, aquí estoy yo para acompañarte, ¿no? Ujú, Y bueno, sucedió y yo en la vida nunca dejé de quererlo, ni él a mí, ni él a mí. Tuvimos una relación hasta el día que se murió muy estrecha. Yo seguí dándole, igualito que hacía antes, sus consejos. Yo le hacía todo a él, todo, todo. Su ropa, todo, 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 todo. Él confiaba en mí 100% en todo. Y aunque nos separamos, no hubo ni sí ni un no. Yo cuando decidió que nos íbamos a separar, puse un abogado jovencito, recién graduado, sobrino de una amiga de nosotros, y le dije, y él manejó todo, él fue un hombre sumamente correcto conmigo, me dio todo lo que él pensó, él me decía, yo soy quien soy por ti, y yo lo que he logrado, lo he logrado por ti. Así que no tuvimos nunca ni por dinero, ni por hijos, ni por nada, ni un sí, ni un no. Y quedamos como estábamos antes, lo único que no vivíamos juntos, ujú, pero seguíamos igualito. Él venía a mi casa y se sentaba y pedía que le dieran lo que no podía comer, a lo mejor en su casa, se lo daba. ujú. Entonces Pero conversábamos, nunca te sentiste traicionada. nunca. O sea, al principio sí, pero al principio sí, porque pensé. Yo lo quería tanto que yo pensé que él tenía que haberse conseguido a una persona de su edad y entorno, ¿no? Y se casó con una persona muy, muy joven que sabía que eso no podía durar, porque ya sabía qué es lo que pasa en ese tipo de matrimonio. Pero bueno, él me dijo, bueno, yo no sé, me va a durar 10 15 años, vamos a ver lo que sea, no, o sea, él estaba consciente de eso también, ¿no? Pero el día que me dijo, pues estuvimos separados como unos 4 o 5 años, ¿no? En que nos veíamos y todo lo demás, pero no había divorcio. Y un día me dijo, mira, es que me tengo que casar porque esta muchacha si no se va a ir y qué tal. Y bueno, yo le dije, bueno, no hay ningún problema, yo quiero que cuides a tus hijas, que hagas una separación de bienes, pero fue todo amigable. Nunca peleamos, nunca tuvimos un... Él fue una excelente persona, no solamente con sus hijas y conmigo, sino con todo el mundo. Fue generoso, amoroso, y bueno, ahí me cambió la vida un poco a mí, porque ahora estaba sola, pero sola para hacer lo que yo quería. Y, por ejemplo, durante el matrimonio, al principio yo no tenía tanto dinero para comprar arte y él me decía, ay, eso está horrible, ¿cómo vas a poner eso en la casa? Y me sentía como un poco que no podía comprar el arte que yo quería, Ujú. me lo hubiera dejado comprar, pero iba en contra de él y yo no lo hacía. Ahora no, ahora estaba libre de hacer todo yo sola y hacer como yo quería y comprar el arte que yo quería y vivir de la manera que yo. Y fue bien. Yo creo que nada en la vida que al principio puede lucir como trágico y tal, de pronto se abre otra puerta y tienes otro tipo de experiencia. Y yo creo que la vida, y estamos aquí en este mundo para experimentar. Y casi siempre las cosas que no son tan buenas o que son más trágicas para uno, te hace mejor persona, te hace más fuerte y te hace también pensar y analizar más las cosas. Y eso es como abrir una puerta nueva hacia un horizonte nuevo. Todo es bueno al final. Nada es malo en continuación ni nada dura toda la vida mal, Ese ¿no? acercamiento con el arte se dio precisamente, créela, por la ausencia de un compañero. No.
Mm, No, yo empecé con el arte. Yo siempre desde niña quería con mis clases de pintura y pensé que iba a estar dentro, yo como artista, ¿no? No como empresaria. Nunca pensé que iba a ser empresaria, ni hacer números, ni poner, como puse, una compañía en la bolsa americana, ni nada. Yo pensé que iba a ser artista, dibujar y pintar y tal. Y cuando abrí la primera tienda, al abrir la primera tienda, un amigo me dice, ¿por qué no abrimos una galería de arte? Ya yo estaba desde muy temprana edad, eso sería, tenía yo 21 años más o menos, y abrimos una galería de arte en Sanssouci, ahí en Chacaíto, acababa de abrir el centro comercial Chacaíto y abrimos ahí una galería que se llamó Sanssouci. Y bueno, en el interín, después de que abrí esa galería, me casé y ya no podía estar 100% en la galería. Pero eso me abrió, empecé a coleccionar arte venezolano y después, como viajaba mucho hacia Latinoamérica con Osvaldo, con mi marido, empecé entonces a ver otro tipo de arte y a comprar otro tipo de cosas. Así que realmente esa fue mis primeras, digamos, ah, obras que compré y todo fue en esa época, en los 70 más o menos. De hecho, tiene un cuento maravilloso que a través de sus redes sociales lo vi con Andy Warhol, que bueno, espero que la entrevista me dé tiempo para que lo pueda contar ese y tantos otros. Pero acá hay otra huella, justamente, bueno, hay varias, pero vamos a ver si me da tiempo. Veníamos hablando del matrimonio, la muerte de Osvaldo Cisneros en 2020, ¿no? La gente pudiese pensar que, bueno, la muerte de un ex marido, de alguna manera, y sobre todo estando separados, no es un evento que pueda marcar la vida de alguien que ya no está. Pero fíjese, usted me lo pone aquí, ¿no? ¿Cómo vivió usted y su familia la muerte de Osvaldo? Bueno, como siempre estuvimos tan cerca, cuando él antes de entrar en el hospital, o sea, como una semana antes, nos íbamos a ver en República Dominicana, él iba a pasar por ahí y yo me quedé esperando porque yo iba para Miami y él me llama y me dice, no, mira, voy tarde porque tengo que llegar a Caracas antes de tal hora y voy a pararme en Dominicana, pero no nos podemos ver. Y yo, bueno, está bien, ok, pero ¿cuándo nos vemos? Bueno, nos vemos la semana que viene. Él siguió a Caracas y me llama cuando llega a Caracas, me dice, mira, me voy para Colombia mañana. Él ya estaba en ese momento separado de esa segunda esposa, tenía 7 años que ella se había mudado a Panamá y él estaba solo, bastante solo. Él me llamaba muchísimo y hablábamos muchísimo. Y entonces me dice, me voy a Colombia. Le digo, no vayas a Bogotá, eso es muy alto. Él estaba ya en diálisis y yo le dije, no vayas a Bogotá, eso te va a marcar con todo tu problema que tienes, es muy alto. No, que tengo que ir porque tengo una reunión de no sé qué. Yo, no vaya, ojalá por favor, no vaya. Le supliqué de todas las maneras. Me dijo que no, que iba a ir. Digo, bueno, es que es cabeza dura. Él llegó a Colombia y ahí mismo, llegando a Colombia, esa misma noche, ya él se sintió mal y se dio cuenta que tenía un problema pulmonar. Así que corrió y es más, los abogados estaban esperando para ir a hablar cosas con él y le dijo, no, no venga nadie, me voy para Miami. Entonces, claro, cuando yo estaba en ese momento en México, eh, esa misma noche mis hijas estaban allí con él, lo pusieron en el hospital y me llamaron. Y me dijeron, mamá, mi papá no luce nada bien y yo cogí un avión y me fui inmediatamente para Miami. Y claro, ya él estaba entubado cuando yo llegué, pero yo me pasé ahí con él todos los días, todos los días. Para mí era igual que, como si no hubiera pasado el tiempo. O sea, yo estaba allí porque él me necesitaba, punto. Y fue así, y estuve con él. Desgraciadamente se murió en la noche cuando ya en Mm. el hospital no nos dejaban estar y no pudimos, pero estuve allí hasta que lo desentubaron, no sé, le traje todos los aceites, le di masajes, y él me decía, esto mami, no sé, yo creo que esto es ya final. Y yo, no, 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 tú vas a ver que vas a salir de esto. O sea, para mí fue realmente un golpe, porque para mí, aparte de que había sido mi marido, había sido todo, había sido mi amigo, había sido casi mi padre, porque realmente me casé con él tan joven, ¿no? Tenía Mm. 21 años, 22 años, pero fue una cosa que, y ahora, bueno, por supuesto, los problemas que vienen después de que
Unas Sí. personas se mueren con las sucesiones y con todo eso, que han sido bastante duras, pero bueno, la vida es así, nos toca a veces cruzar por esos caminos y bueno, todo saldrá bien al final. Ahora, Pero claro, eso es algo duro, claro, ¿no? esto que me cuenta, porque, bueno, una cosa es la parte, digamos, íntima de lo que es la muerte de, bueno, de un ser querido, que la gente puede no entenderlo, Ela, ¿no? Decir, oye, después de todo, quizás cómo fue la vida de ustedes, cómo fue la separación, que una persona haya estado allí siempre con él, incluso su ex esposa, hasta el momento de su muerte. Hay mucha gente que quizás no puede entenderlo. De eso vamos a hablar, pero ¿en qué punto está este caso de la disputa legal por la herencia, ¿no? Y sobre todo, oye, el compartir, por así decirlo, algo que es íntimo, que al final se convierte en algo público, ¿no? O sea, un drama que es Bueno, íntimo, el fallecimiento de alguien en algo público, por un tema mira, económico. no voy a hablar de eso porque creo que son cosas demasiado íntimas que no hay que sacarlas a la calle. Lo único que quiero decirles es que mis hijas tienen las mejores intenciones. Nunca han sido personas ni greedy, o sea, ni con deseos de grandeza, son gente que al contrario, casi todo el mundo que las conoce me dice a mí, oye, tus hijas que humildes son, tus hijas que no son personas son personas justas y creo que a veces, sobre todo en Venezuela, a veces ser muy justo no es realmente lo que cuenta. A veces no es el tratar de hacer las cosas correctamente y serias, no es lo que te da los mejores resultados. Pero mira, ellas ahora viven en los Estados Unidos, son americanas y por supuesto nunca van a hacer nada ilegal ni nada que no sea lo correcto. Esto esperaremos a ver qué pasa si estamos en manos de la justicia, Mm. bueno, tendremos que esperar a ver Para la esa gente, justicia, si es justa, de verdad, para y la, si hay, sí, si- y si hay, no, y que si hay al final de verdad justicia, ¿no? para la gente que no comprende que usted estuvo allí como ex esposa al lado de Osvaldo en el momento de su muerte, ¿no? Eh, ¿Qué respondería? Al final, ¿cómo cree usted que él marcó su vida? Como para estar allí, incluso en que vivió momentos felices, pero también momentos tristes. Pero yo creo que el amor va por arriba muchas veces de muchas cosas. O sea, yo creo que el amor es el desprendimiento total cuando tú pones a la otra persona por delante de ti mismo, cuando en realidad ves las cosas buenas y tratas de omitir las malas, ¿no? Y ahí es donde se ve el amor verdadero, ¿no? Y yo creo que entre nosotros hubo mucho amor, no solamente yo hacia él, sino él hacia Mm, mí. Y eso alivió y calmó y, y hizo que la vida fuera menos tirante, menos drástica y menos mala, ¿no? mm, En general. mm. La historia de la vida de usted es interesante porque, bueno, viene de trabajo, nunca ha dejado de trabajar. Tuvo momentos duros, no hubo precariedad, pero bueno, tampoco hubo holgura en algunos momentos. Y luego después sí la hubo, ¿no? Entonces la pregunta es cómo manejarse en una vida que al final tuvo contrastes, ¿no? Donde, bueno, se pasa de tener poco a tener mucho. Mira, yo no sé porque yo nunca me sentí como que, fíjate, yo crié a mis hijas súper normal, nunca tuvieron exceso de nada, siempre tuvieron lo necesario, iban al colegio y tenían sus zapatos para ir al colegio, sus zapatos para ir a la fiesta y sus zapatos para jugar. Y eso era todo. Ahí no había excesos de nada. Es más, una de mis hijas, Mariela, a los 14 años regresa del colegio y me dice, mamá, mira lo que me han dicho en el colegio, dicen que mi papá es muy rico. Y yo le dije, bueno, mi amor, eso depende de cómo quieran la gente verte, que es muy rico porque, no sé, porque tenemos una casa aquí, bueno, pero eso en la vida realmente no es lo que cuenta, es lo que vale. Y yo creo que yo, mira, mis amigas que me conocen de toda la vida me dijo, a mí eso no me afectó nunca, ni me afectó o sea, yo valoro que el dinero es lo que produce el trabajar mucho y duro. Osvaldo trabajó mucho, heredó, pero hizo de su fortuna una cosa muy grande y dio mucho trabajo en Venezuela.
Esto fue un hombre muy dedicado y para mí eso como que era mucho más importante. Nunca tampoco, mira, yo que no sé, yo tuve, mis hijas me decían, ay, porque mis amigas estaban en la universidad, tienen todas un Rolex. Digo, bueno, está bien, tus amigas tendrán un Rolex, pero ustedes, yo tuve mi primer Rolex después que me casé, cuando tuve 26 años. Bueno, a ustedes les tocará, pero esto no es el momento. O sea, yo creo que los principios que uno aprende en las casas, y yo tuve una, gracias a Dios, una niñez muy feliz, con unos padres súper buenos y muy dedicados, y nunca me enseñaron que era más importante tener dinero que tener otras cosas. Y yo creo que eso es lo que hace a las personas después poder adaptarse. Si lo tienes, qué bueno tenerlo, ¿no? Es muy bueno tenerlo y poder disfrutar de cosas en la Mm, vida, mm. pero eso no es esencial. Otras cosas son más importantes, ¿no? Y hay que saber valorar qué es lo importante de la vida, sobre todo para nuestras experiencias personales, porque eso es lo que nos hace grandes, lo que nos hace crecer, lo que Sí. nos hace ser mejor Sí, personas, ¿no? así es. No quiero dejar a la Ela Fontanal, filántropo, y sobre todo hablar del tema del arte, ¿no? A lo largo de este tiempo, Ela, ¿cómo cree que ha cambiado, y si es que ha sido así, la mirada al arte latinoamericano? Y si cree, digamos, que de alguna manera el trabajo que ha venido haciendo durante tanto tiempo ha dado resultado. Bueno, yo creo que, bueno, tengo una fundación que creé en el año 2002 para ayudar a los artistas latinoamericanos. Yo siempre he estado en filantropía, he tenido fundaciones en las Naciones Unidas, fundaciones en Caracas, he trabajado con hospitales, he trabajado con niños de la calle en Mm, Venezuela, en las Naciones Unidas trabajé con las naciones menos desarrolladas. O sea, he trabajado en filantropía, yo creo que toda mi vida es algo que uno aprende, como decíamos antes, a través de tu familia, de tus ancestros, ¿no? Y en mi casa, eso fue lo que vi, pues eso fue lo que hice. Y siempre he tenido cosas de ayuda en diferentes áreas, ¿no? Y estos últimos veintitantos años, ¿cuántos son? 21 años, hemos hecho premios en la Fundación para Artistas, hemos tratado de apoyar en exhibiciones, muchas exhibiciones, llevando a los artistas a diferentes partes del mundo, tratando de que consigan galerías, que tengan conexiones con los curadores, etcétera. Todo eso, claro que en algún momento tiene que haber tenido influencia, porque hace 25 años Latinoamérica y los países latinoamericanos dentro del arte no eran, digamos, no había tantos coleccionistas a nivel internacional y ahora mm, los hay. Ahora hay mm. muchos coleccionistas en los Estados Unidos coleccionando arte latinoamericano y en Europa. O sea, claro, yo creo que todo el granito de arena que cada uno de nosotros que trabajamos con Latinoamérica hemos puesto ha hecho que todas esas cosas sean realidad hoy. Sí, hay algo fundamental, y es la confianza. Es decir, cómo saber que esta persona que conoce, que le presenta su arte, digamos, tener como, no diría yo el olfato, porque en el periodismo es el olfato, ¿no? Tener la visión de que esa pintura, ese cuadro, puede tener trascendencia dentro de la colección y en el mundo. ¿Cómo se desarrolla eso? Bueno, yo creo que a través de los años y de muchos años viendo y hablando con los artistas y estando dentro del medio, porque esta es mi pasión y he estado por muchos años completamente, o sea, que son parte de mi vida diaria, no es una cosa esporádica, ¿no? Y aprendes, no sé, mucha gente me han preguntado, bueno, ¿y cómo tú sabes que ese cuadro es bueno? Pues no te lo puedo decir, no hay una regla. Yo creo la experiencia, el haber visto tanto y hay una sensación dentro de uno, ¿no? Yo lo veo y automáticamente siento algo que me dice, ahí hay algo bueno, hay algo especial, pero no te puedo dar una regla específica porque no la hay, ¿no? Uno aprende mucho y para mí, por ejemplo, la colección y coleccionar y todo ha sido un proceso, el camino ha sido excelente e increíble porque he aprendido mucho, y no solamente del ser humano y de cómo los artistas desarrollan, tú sabes, esa genialidad del Ujú. artista, ¿no? En lo que hace, sino también en el proceso de la averiguación, de la investigación, de todo eso, que te va dando un conocimiento increíble, ¿no?
O sea, coleccionar no es solamente tener los cuadros y prestarlos o no, es también, es más que nada el proceso, el camino, ¿no? El camino que es interesantísimo y de verdad enriquecedor, Bueno, ¿no? Ela, yo tengo que despedirla. La verdad que el tiempo se me ha quedado corto, que fue una entrevista larga, pero fue maravilloso tener la oportunidad de conocer sus huellas, su forma de ver Pues, la vida y bueno, los momentos duros, los momentos quizás no tan amables, pero bueno, eso forma parte de los momentos que de alguna manera dejan huella y que nos hacen cambiar, son sí, determinantes. de todos modos, próximamente va a salir una novela que hice, escribí una novela autoficción, donde Ujú. es parte, aunque es ficción también, es parte de mi vida, está entrelazada entre la ficción y la realidad, y yo creo que van a poder tener entonces como el complemento de esto que hemos hablado aquí, próximamente saldrá en Caracas Así la es. novela. Oye, veo que no le han quitado el apellido, usted, el otro apellido, Ela Fontanal Cisneros. ¿Nunca ¿Por qué? quiso? Sí. Porque cuando nos separamos, nosotros nos habíamos casado en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, tú no pierdes nunca el nombre, aunque te divorcies del marido, lo cargas como Jacqueline Kennedy Onassis y te vas agregando después si te vuelves a casar los otros nombres. Mm. Cuando nos separamos, yo le pregunté a Osvaldo, mira, todo el mundo me conoce como Ela Cisneros, porque yo nunca quise decir, era Fontanal de Cisneros. Todo el mundo me conocía, era Cisneros. Digo, va a tomar un tiempo hasta que alguien me conozca por mi apellido de nuevo. Él me dijo, no, para mí es un honor que tú lleves mi apellido, no te lo quites nunca. Dije, bueno, ok, está bien. Bueno, pero, Ah, sí, pero hubo también diría yo, como la batalla para que la gente la conociera hoy en día como Ela Fontanals, ¿no? Eso también, sí, sí. un tiempito, Mm. y por eso empecé con el Cisneros y poco a poco fui introduciendo mi nombre de soltera para que me conocieran como, como lo que soy, Bueno, Ela Fontana. Ela, te agradezco mucho. Se nos quedó, bueno, es más, vayan a la cuenta de Ela y escuchen el cuento de Andy Warhol, que es maravilloso y todas las historias que además hay allí. Yo me acerqué a su cuenta realmente por el arte y es maravillosa. De verdad que sí, por eso quise entrevistarla hoy. Le agradezco Bueno, mucho. muchísimas gracias, Shirley. Fue un placer estar con Igualmente, ustedes. igualmente para mí. Ela Fontanals Cisneros, filántropo, empresaria venezolana, me lo ha dicho claro, nació en Cuba, pero ella se siente venezolana. 8:07, hacemos una pausa, ya volvemos. Persona fallecida